Hola, buenos días. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Alicia Castillo. Ella es licenciada en biología por la UNAM y tiene maestría y doctorado en comunicación de la ciencia y educación en universidades del Reino Unido. Actualmente es investigadora titular C en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de trabajo son analizar procesos de generación, comunicación y utilización del conocimiento socioecológico y vincular los resultados de la investigación científica con la toma de decisiones sobre sistemas socioecológicos para promover la transición a sociedades sustentables. Ella es profesora y directora de tesis de varios posgrados de la UNAM relacionados con la comunicación y la sustentabilidad y también en la Universidad de Guadalajara en la maestría de educación ambiental. Adelante, Alicia, te escuchamos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, buenos días a todos y a todas, todes. Este, pues antes que nada, digo, me entusiasma mucho estar aquí. Agradezco mucho la invitación del Secadesu, principalmente digo de Teresita Maldonado, que fue quien me contactó para organizar esta charla. Y bueno, pues agradecerles muchísimo. Como les digo, me entusiasma bastante. Creo que todo el ciclo de pláticas y paneles y demás que está organizando el Secadesu está muy atractivo, muy interesante. Gracias a la gente que nos está apoyando, Javier Lara, Fernando Arzac, Lulú Rico, etcétera, que desde ayer estamos ensayando este tipo de cosas. Yo es la primera vez que voy a dar una charla a distancia. Le decía a Teresita que sí, me da un poco de nervio, pero más que nada me entusiasma mucho, ¿no? Entonces, pues voy a compartir la presentación e iniciar la charla. Eh, ahí ya se ve, ¿verdad, Teresita? Sí, Ok, ya lo vimos. Gracias. perfecto. Entonces, pues empezamos, ¿no? Como decía Teresita, bueno, mi nombre es Alicia Castillo, estoy aquí en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Estamos en el campus Morelia desde hace ya más de 20, 22 años. Y bueno, me gustaría resaltar también que desde hace alrededor también de 20 años soy miembro de la Academia Nacional de Educación Ambiental, de donde la verdad es que he aprendido muchas cosas y por eso me gusta resaltar finalmente que este gremio es de los colectivos más enriquecedores en los que yo participo, ¿no? La charla la he dividido en varias secciones. Inicialmente voy a comenzar con una cuestión que le llamo motivaciones personales, ¿no? Que tienen que ver con cuáles son esos incentivos que yo tengo para hacer el trabajo que hago. Y bueno, es un trabajo que hago en colectivo, no lo hago yo sola, lo hago con toda una serie de personas que vamos a ir viendo. Y me he centrado básicamente mucho de mi carrera de investigación. Antes de ser investigadora, trabajé muchos años en divulgación de la ciencia y de la ciencia ecológica, y de ahí también los educadores ambientales me jalaron al gremio, ¿no? Porque hay mucha relación entre la divulgación de la ciencia, sobre todo ecológica. Trabajé muchos años con muchos ecólogos y sigo trabajando con muchos ecólogos, y la educación ambiental, ¿no? Me he centrado mucho en trabajar en las estaciones de biología de la UNAM, que es lo que hoy voy a platicar. Ahorita vemos, la UNAM tiene dos estaciones, una en la costa sur de Jalisco y otra en la costa sur de Veracruz. Sobre todo hemos trabajado en la costa sur de Jalisco, pero en los últimos años también en el sur de Veracruz. Voy a explicar un poco por qué el interés en estas estaciones, y después ya les voy a contar, digamos, el trabajo que hemos hecho en colectivo en estas dos regiones del país, ¿no? Bueno, inicialmente, mis antecedentes personales son, como dijo un poco Teresita, hice la licenciatura en biología allá en los años 80, al inicio de los años 80, y tuve la suerte de trabajar la tesis en conjunto con una compañera, Cecilia Chávez Peón, y trabajamos en un lugar hermosísimo, el sueño de cualquier biólogo, ¿no? En una isla, y aquí tenemos, es esta isla, se llama Isla Isabel,
Es una isla que está más o menos a la mitad entre la costa de Nayarit y las Islas Marías. Es una isla pequeña de más o menos 1 kilómetro cuadrado. No vive gente, no hay agua dulce. Tiene una bahía aquí con pescadores que no viven ahí, como les digo, porque no hay agua dulce, pero tienen aquí un campamento pesquero y usan la isla pues para salir a pescar. Estaban 1, 2, 3 semanas y regresan a sus lugares, son principalmente de la costa de Nayarit y la costa de Sinaloa, ¿no? Cecilia y yo, como biólogas, hicimos una tesis con estas aves marinas maravillosas que se llaman bobos de patas azules y trabajamos cuestiones de la ecología reproductiva y la conducta de estas aves, ¿no? Todo un trabajo muy, muy hermoso, muy bonito, la pasamos muy bien, estuvimos 2 años viviendo en la isla varios meses, haciendo trabajo de campo, eh, y una de las cuestiones es, con la experiencia con los pescadores también fue, para empezar, digo, los pescadores eran los quienes nos traían las provisiones, ¿no? Cada, cada semana, etcétera, ¿no? Vivíamos ellos nos regalaban el pescado y nos traían, obviamente, y pagábamos la provisión de agua, verduras, tortillas, etcétera, ¿no? Y en algún momento en esta interacción con ellos, que la verdad fue muy rica, muy, muy agradable, fue toda una experiencia, alguno de ellos, no exactamente el de la fotografía es Tonta Pacho, que pues a estas alturas pues ya no está presente, pero sí nos preguntaron en varias ocasiones, bueno, ¿y para qué sirve eso que están haciendo con los pájaros, no? Cecilia y yo recuerdo vagamente un poco, pues no sé, explicarles algunas cosas de que era importante conocerlos y que además era muy atractiva la vida de estos pájaros como de otros. Es una isla que está llena hay varias especies de aves marinas con una abundancia fuerte de pájaros. Es hermoso el lugar, pero siempre contestar realmente esta pregunta se me quedó de alguna manera en el cerebro, y eso años después, ya que trabajé de técnico en el Instituto de Ecología, que primero era Centro de Ecología en la UNAM, estuve encargada de la divulgación de la ciencia, me quedé con este gusanito y yo me hacía un poco esta pregunta, ¿no? ¿De qué les sirve a los habitantes de las selvas, los bosques, los desiertos de nuestro país la investigación que hacen los ecólogos sobre las selvas, los bosques y los desiertos, ¿no? Si ven, es más o menos la misma pregunta y se quedó como un poco como un motor, como una inquietud, ¿no? Que creo que hasta la fecha me sigue motivando a hacer el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, en este contexto, el interés ha sido como entender las relaciones entre la sociedad y los ecosistemas, los diferentes ecosistemas. Principalmente de la parte de la sociedad nos interesa mucho entender el papel de la ciencia, ¿no? En esta relación y sobre todo el papel de la ciencia, ¿no? Y de lo que producen, eh, eh, los conocimientos que generan y esto, cómo se conecta, ¿no? O no se conecta con los habitantes de los ecosistemas, ¿no? Como sabemos, digo, en todas las regiones, pues habitan personas, ¿no? Y por eso, y son todo el mundo que le llamamos el mundo rural, son las gentes que están en contacto directo con los ecosistemas, los que trabajan, ¿no? Produciendo alimentos, manejando ecosistemas para producir alimentos, para producir materias primas, cuestiones, productos forestales, etcétera, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto en el que trabajamos. Eh, Como les decía, el foco es las estaciones de biología de la UNAM y por qué nos interesa trabajar en estas estaciones, ¿no? Esas estaciones se encuentra una en el sur de Veracruz, la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, ¿no? Esta fue creada en 1969, o sea, ya tiene 50 años, poco más de 50 años, y la otra se encuentra en la costa sur del estado de Jalisco, la Estación de Biología Chamela. Ese es un panorama un poco de cómo los paisajes, digamos, en la costa sur de Veracruz. Eh, Esto aquí está hermoso, yo creo que es una escena del interior de lo que es la reserva de la biosfera, pero el paisaje en mucho del sureste mexicano, las áreas de bosque tropical húmedo, pues en los 70 se cambiaron, ¿no? Se deforestaron de alguna manera por políticas públicas y lo que predomina aquí son paisajes y mosaicos con ganadería, un poco de agricultura y algunos parches de vegetación. Pero esto es más o menos un panorama del paisaje, ¿no? Como decía, bueno, estas regiones están cubiertas por el bosque tropical húmedo.
donde llueve mucho, llueve, según las estimaciones de la Estación de Biología de la UNAM, más de 4.500 milímetros por año. Aquí crecen árboles gigantes, majestuosos, ¿no? De más de 40, 50 metros, y llueve la mayor parte del año. Hay un poquito una época donde llueve menos, pero en general llueve todo el año y por eso los bosques están siempre verdes, ¿no? Hay una gran diversidad biológica, se conocen y han sido famosos desde hace décadas por esta enorme diversidad biológica, ¿no? En específico, donde está situada la estación de biología, acá es en el sur de Veracruz. Aquí la estación medía 700 hectáreas en algún momento y después hubo un conflicto y se les quitaron 50 hectáreas y quedan como parte de la UNAM 650 hectáreas, ¿no? Que es realmente pues un pedacito de selva, ¿no? Pero está inmersa en lo que después se decretó en 1998 la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, que esas son más de 155,000 hectáreas, ¿no? Y la estación está en estas partecitas verdes, son las zonas núcleo de esta Reserva de la Biosfera, y en este pedacito aquí está situada la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, fundada, como les digo, en 1969. En la costa sur de Jalisco también, digo, aquí hay un panorama. Las condiciones, pues, es la selva contrastante, ¿no? Aquí es el bosque tropical seco, donde llueve muchísimo menos. Llueve alrededor de 800 milímetros por año, y aquí realmente son unos 4 meses de lluvia y el resto del año no llueve, ¿no? La sequía es muy prolongada y la vegetación lo que ha hecho para adaptarse pues evolutivamente es que a diferencia del bosque tropical húmedo, aquí la vegetación tira las hojas como una estrategia para pasar la época donde no hay lluvia, ¿no? Los árboles, la vegetación es mucho más baja, son árboles de 10, 15 metros más o menos, son deciduos, es decir, que tiran las hojas durante la época donde no hay lluvia, ¿no? También hay una alta diversidad, un alto valor ecológico y hay muchas especies endémicas, quiere decir, especies específicas nada más de este tipo de ambiente, ¿no? La estación de biología mide más o menos 3.300 hectáreas, es más grande que la estación de los Tuxtlas, y también está dentro de una reserva de la biosfera que se decretó en 1993, la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, y aquí vemos, igual en verde más fuerte, son las zonas núcleo de la reserva y la estación es también una zona núcleo, y los puntitos con números que ven son las localidades, ¿no? de personas que son ejidos, ¿no? Está rodeado de ejidos, igual pasa en la estación de los Tuxtlas, y bueno, esta estación es un poquito más joven, pero también está ya cerca de cumplir los 50 años de existencia, ¿no? Y estos son los ejidos que están alrededor de la estación y de la reserva de la biosfera. Una cuestión que nos interesó pues desde hace varios años es conocer la producción científica de estas estaciones, ¿no? Son 50 años de investigación y tenemos, por los registros que hacen las mismas estaciones y los cuales han compartido con nosotros, finalmente todo esto es información pública, la UNAM es una institución pública, tenemos estos datos, ¿no? Entre 1960 hasta marzo del 2019, la estación de los Tuxtlas había producido un total de 1.999 productos, tomando en cuenta los artículos científicos y las tesis, ¿no? De licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Y para la estación de Chamela tenemos un total de 1.356 productos entre artículos científicos y tesis. Hay otros productos como libros, capítulos de libros, pero las bases de datos son distintas y además son en mucho menor número, ¿no? Entonces, para hacer un poco algunas comparaciones y algunas cuestiones que nos interesa analizar, tenemos básicamente lo que producen en artículos y en tesis, qué es lo que más produce, ¿no? No sé cómo le parece a las personas si esto es mucho, esto es poco, pero haciendo un poco, pensando si esto es mucho o es poco, hay que tomar en cuenta que si estos productos los vemos, cuánto producen cada año. Tenemos un poco que para los Tuxtlas hay una producción más o menos de 40 productos por año, para la estación de Chamela un promedio de 27 productos por año, pero si tomamos en cuenta que cada tesis, cada artículo
puede tomar entre 2 y 5 años de producción, pues nos damos cuenta de que finalmente pues las estaciones han sido muy productivas en este sentido, ¿no? En estar produciendo información científica. Eh, la mayor parte de esta investigación es de cuestiones, pues son estaciones, se hicieron de biología, las dos pertenecen al Instituto de Biología de la UNAM, y entonces lo que predomina es la investigación biológica y la investigación ecológica, y sí hay un poquito de investigación de carácter social, pero todavía sigue siendo bastante poquito en comparación con el resto de los productos y la generación de conocimientos que se hace desde las dos estaciones, ¿no? Eh, el enfoque un poco para la parte de investigación que tenemos es, siempre le llamamos un poco escuchar a las costas, ¿no? O sea, basarnos en la realidad de las zonas costeras. Nuestros temas de investigación hemos querido que sean, tengan que ver con los problemas que las personas que ahí habitan reconocen, ¿no? Este, desde un inicio nos dimos cuenta que para poder trabajar con los ejidatarios, sobre todo, porque les digo, ambas estaciones están rodeadas de ejidos, teníamos que entender la parte histórica, tanto la historia de las costas como la historia de los ejidos con los que hemos trabajado. Entonces, eso fue una de las primeras cuestiones que nos dimos cuenta que había que recopilar, ¿no? Y entender la parte histórica. Y nos interesó empezar a trabajar en Chamela, les digo, hace más de 20 años, en los Tuxtlas ha sido realmente como en los últimos 4 años, las visiones de los campesinos, ¿no? Las familias campesinas, más que nada, sobre cuestiones como la conservación. Aquí pongo lo del programa de ordenamiento ecológico territorial, porque ese fue uno de los primeros problemas que vimos en la costa sur de Jalisco, cuando llegamos en el año 2000, acababan de decretar en el 99 un programa, el primer programa regional de ordenamiento ecológico territorial en todo el país. Y llegamos y la gente que empezamos a conocer y a contactar, o sea, no querían saber nada, nada que tuviera que ver con ecología, estaban en contra de este programa de ordenamiento ecológico territorial y bueno, pues nos abocamos sobre todo a través de una chica que es una tesis de maestría muy, muy bonita, muy buena, a recopilar toda esta información y analizar, ¿no? Este programa, cómo se dio desde el nivel federal, el nivel estatal, el nivel municipal y a nivel de los ejidos, ¿no? A través del tiempo también nos interesó ir entendiendo problemas de manejo de recursos comunes como el agua, los bosques y los recursos pesqueros, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Y otro tema que ahí estaba y que pues había que atenderlo es la cuestión del turismo, ¿no? Esto sobre todo en la costa de Jalisco. Por otro lado, también, ¿no? Nos interesó desde hace algunos años para acá empezar a recopilar, y es algo que todavía tenemos que seguir haciendo, las necesidades de información de las personas, las familias locales, ¿no? ¿Qué información necesitan? ¿Cómo ven esta cuestión, ¿no? De qué información, sobre todo desde el punto de vista de la producción científica, les interesaría saber dónde creen ellos, dónde ven huecos, ¿no? Donde necesitarían información para resolver ciertos problemas, ¿no? Nos hemos abocado un poco a entrar a este tema y desde el principio, más o menos, después de algunos años, desde siempre, la cuestión está en este interés de la vinculación ciencia-sociedad, pues trabajar en actividades y productos de divulgación de la ciencia, siempre también con una perspectiva de educación ambiental. ¿Cómo eh, identificamos, cómo documentamos estas necesidades de información? Pues hablando con las personas, ¿no? Sobre todo a través de hacer entrevistas, ¿no? Levantar encuestas, trabajar en talleres. Y desde aquí quiero enfatizar, y lo voy a hacer a lo largo de toda de la plática, este trabajo realmente lo hemos hecho, y yo finalmente pues como investigadora de una institución de investigación, con los estudiantes. Realmente son los estudiantes, es trabajar con estudiantes de los 3 niveles, licenciatura, maestría y doctorado, cómo se trabaja la investigación en instituciones como en la que yo estoy, ¿no? Sin los estudiantes no podríamos hacer ni investigación, ni actividades de divulgación, ni de educación ambiental, ¿no? Son ellos realmente como el corazón de todo este trabajo, y trabajamos muy en equipos de colaboración, ¿no? Y entonces, bueno, todas estas cuestiones las hemos trabajado con ello a través de diferentes tesis y también sacamos otro tipo de productos, ¿no? Luego también hemos hecho levantando estas necesidades de información, las comparamos con los registros que tenemos de ambas estaciones, pues para ver qué es lo que pasa y qué tanto o no se cubren las necesidades de información que hemos logrado detectar con la producción de
las estaciones de investigación. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, para la estación Chamela, Marcela Pérez, que está aquí en la foto con uno de los ejidatarios, hizo una tesis de maestría, ¿no? Estos son los años, entre 2009 y 2010 más o menos. Ella se abocó a recolectar las necesidades de información, lo hizo con varios ejidos, más entrevistó a algún personal del municipio, el municipio de La Huerta, y también entrevistó a algunos académicos, ¿no? Y los resultados que ella obtuvo es identificar 127 necesidades de información que después, a la hora de cotejar con la producción de la estación, encontró que estas 49 más o menos están totalmente o parcialmente cubiertas por la información existente y unas 78 no cubiertas, ¿no? Esto nos da más o menos, bueno, en total es 299 productos, y estos productos cubren más o menos el 25% de las necesidades de información encontradas en este trabajo particular, ¿no? Este porcentaje. Esto ya lo tenemos publicado, esto y algunas otras cosas que les voy a platicar más adelante, ya la tenemos publicado en un artículo en una revista internacional, que después al final, el quien lo desee, se lo podemos compartir. Para la estación de los Tuxtlas, entre el año del 2017 y 2018 más o menos, se hizo otra tesis. Aquí en la foto vemos a Alondra Velasco Morón, quien hizo una tesis de licenciatura en ciencias ambientales, donde también se abocó a identificar un poco las necesidades de información de las personas, sobre todo aquí es de un solo ejido, el ejido Balzapote, que es el que está más cerca de la estación de biología. Y ella encontró finalmente que, bueno, son 40 necesidades de información las que se tiene, y comparando igual con las bases de datos de lo que produce la estación de biología, pues estos son los datos que vemos aquí de cuántas están totalmente cubiertas, parcialmente cubiertas y no cubiertas, 231 productos en total, que cubren el 12% de las necesidades identificadas para este ejido, ¿no? En este tema, como les digo, esto ya nos empieza a decir algo sobre ¿no? la relación entre las estaciones y las personas que viven en las localidades, en las zonas aledañas, pero también tenemos claro que es un tema que tenemos que seguir profundizando, ¿no? Bueno, pasando un poco a la cuestión de la comunicación ambiental, ¿no? Que es el tema de la charla. Todo lo anterior, obviamente, es lo que nos ayuda a llevar a cabo actividades, ¿no? de comunicación ambiental. Lo primero es resaltar, bueno, estos son todos los más o menos estudiantes que han pasado, algunos todavía siguen vigentes, digamos, siguen procesando sus trabajos de tesis en la costa sur de Jalisco. Les digo, ahí tenemos 20 años más o menos trabajando. Bueno, siempre todo esto que les cuento, o sea, es trabajo de todas estas chicos y chicas, y también, bueno, colegas, ¿no? Que han trabajado. Resalto aquí Jorge Vega, que fue jefe de la estación de Biología Chamela durante 10 años, y realmente una persona, digo, muy, muy sensible, con la cual pudimos hacer no nada más muchos trabajos de investigación muy interesantes, sino también muchas de las actividades de comunicación, ¿no? Por su apertura y por también su deseo finalmente de que la estación tenía que abrirse hacia las familias, las personas que viven fuera de ella, y estos son colegas con los que he trabajado durante todos estos años, ¿no? ¿Cómo compartimos lo que hacemos, no? Ese es un poco el asunto. Inicialmente, como les digo, la cuestión de documentar las historias de los ejidos fue como muy importante. Estas historias se fueron a varias de las tesis de algunas de las chicas. Históricamente ha habido mucho más mujeres, o sea, también hemos tenido chicos, pero muchas mujeres atrás de todos estos trabajos. Inicialmente, pues teníamos poco dinero, poco financiamiento, teníamos financiamiento para ir a hacer trabajo de campo de investigación, pero pues le va jalando uno, y las primeras historias se modificaba un poco el lenguaje de lo que estaba en la tesis a estas historias. Las hicimos realmente con fotocopias, ¿no? Y las cosíamos a manos, o las teníamos hechas en casa, aquí al lado, y hacíamos número de ejemplares de acuerdo con el número de familias en los ejidos, y estas fueron las primeras. Las ilustraciones que ven aquí son hechas por las propias estudiantes, ¿no? Y así hicimos varias historias.
y fuimos a repartirlas a varios ejidos. No encontré demasiadas fotos de estas, creo que en algún principio no tomábamos muchas fotos, pero bueno, esta fue una, no es la última, pero una de las últimas. En general solíamos repartir estas historias en las asambleas ejidales, muy sencillitas, y la verdad es que aunque nos decían siempre y lo corroboramos, muchas de las personas, sobre todo las personas adultas, muchas no saben leer. Cuando uno da un material que es de interés así particular para las personas, se crea un interés y aunque no hicimos evaluaciones formales, sí sabíamos finalmente que personas que no sabían leer le habían pedido al hijo, al sobrino, que les leyera, ¿no? El librito de la historia ambiental, ¿no? Este, una de las últimas que hicimos fue, la hizo Claudia Galicia, una estudiante también que hizo una tesis de maestría muy interesante donde el aspecto histórico era muy importante y la hizo en un ejido que tiene 19,000 hectáreas, que está también en la zona aledaña a la reserva, que tiene más hectáreas que la propia reserva, ¿no? Y bueno, Claudia trabajó cuestiones de la historia, sobre todo agraria y demás, y también se hizo su historia y se les distribuyó a este ejido que tiene más de 400 ejidatarios, ¿no? Y digo, bueno, ya no pude incluir una foto. Pero esto fue de los primeros materiales que empezamos a hacer de manera muy casera, pero la verdad es que empezaron a crear una confianza con los ejidos. Cuando llegábamos a veces a un nuevo ejido, nos decían, siempre hemos pedido permiso muy formales a través de cartas, etcétera, y nos decían, sí, claro que pueden trabajar aquí, pero nos hacen un librito como el que le hicieron al otro ejido, ¿no? Y esto no nada más nos permitió seguir aprendiendo, sino seguir también contribuyendo finalmente a cubrir los intereses también de las personas, ¿no? Eh, También con el tiempo aprendimos a trabajar en forma en talleres. Iniciamos también participando en cuestiones como el Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, todos estos consejos a nivel estatal, municipal y por regiones, los distritales, surgen de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable decretada en el 2004 y fueron consejos que funcionaron y que siguen funcionando bastante bien, por lo menos en la costa de Jalisco. Y bueno, en algún momento estuvimos muy cerca de ellos, tienen reuniones mensuales. En algún momento una de las reuniones es en la propia estación de biología, aquí está Jorge Vega, que cuando fue jefe de estación, y demás. Hicimos talleres, empezamos ya a aprender a hacer talleres. Esto además, creo que el primer taller antes de fue el taller que organizó un colega, Francisco Mora, que hizo para su tesis de doctorado, organizó un taller y yo más bien me enteré y dije, te ayudamos, ¿no? Para aprender. Y después nos seguimos nosotros también haciendo varios talleres en la estación de biología, ¿no? Y las personas, las familias venían a la estación a trabajar el taller. En los talleres en general producíamos materiales específicos para poder recopilar la información. En general también estaban estos talleres asociados a varias tesis de los alumnos. En particular, que se llamó El futuro de la costa, tenía que ver con varias tesis de varios estudiantes, ¿no? Y fue, bueno, como les digo, aquí en la estación. A otros talleres en general, pues llegan las familias, ¿no? Entonces, también teníamos actividades preparadas para trabajar con las niñas y los niños, sobre todo a través de muchos del dibujo, ¿no? Bueno, estas son algunas de las fotos que tenemos de estas experiencias, ¿no? Recopilar también la visión de las niñas y los niños sobre cómo pensaban que sus comunidades, ¿no? Y sus pueblos iban a ser dentro de 5, dentro de 10 años, ¿no? Y tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Donde a veces hay una cuestión, digo, no lo hemos analizado a fondo, pero donde sí les gustan más los edificios y las carreteras, etcétera, ¿no? Pero bueno, también estuvo dentro de estos talleres, ¿no? Y de cada taller empezamos también ya a jalar dinero para hacer un informe y siempre regresar los resultados de los talleres a las personas que participaron, ¿no? Para este taller participaron dos ejidos y dos comunidades, una de pescadores y una dedicada sobre todo a prestadores de servicios turísticos. Y bueno, después íbamos y les entregábamos el reporte de los talleres, que en estos finalmente talleres se recopila mucho las ideas, las visiones, los deseos, ¿no? de las personas. En particular sobre el futuro,
pues es lo que se capta mucho y se les queda a ellos después para revisar pues un informe, ¿no? Este, Estábamos preparando otro taller en 2015, justo en octubre, justo en las fechas de octubre de 2015, un taller sobre árboles útiles para la tesis de otra chica, cuando ya íbamos de camino y nos avisan que nos regresemos porque va a entrar un huracán y un huracán tremendo, ¿no? El huracán Patricia. Este huracán fue anunciado en todo el país como, o sea, como el más peligroso del mundo. En algún momento eran los encabezados, ¿no? Y en efecto fue un huracán, nosotros nos regresamos, fue un huracán muy fuerte, iba en categoría 5, logró más o menos, entró a la costa bajando un poco a categoría 4 con vientos de más de 300, 350 kilómetros por hora, que arrasaron la vegetación, los árboles, a la estación. Realmente ese mapita que les enseñaba donde está la estación y los ejidos aledaños fue el foco, el centro, por ahí pasó el centro, el ojo del huracán y causó muchísimos daños, ¿no? A la estación de biología obviamente se cayeron los postes de luz, no hubo luz. Aquí arriba de las oficinas había torres que estaban midiendo constantemente un montón de cosas, se cayeron techos, los tinacos, en las comunidades también hubo, se arrancaron los árboles, el viento se llevó todas las hojas, o sea, hubo una defoliación así impresionante y hubo muchos daños en las comunidades, sobre todo cuando esta es una tiendita, pero muchas casas se quedaron sin techo, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, el huracán pues, causó muchos estragos. La UNAM, afortunadamente, pues tiene recursos, logró hacer todas las composturas necesarias a la estación, logró abrir ya para enero del 2016 e inmediatamente organizamos un taller para analizar los efectos del huracán en la zona, ¿no? Y logramos que asistieran 26 autoridades de 16 ejidos y comunidades de la región y participáramos 17 académicos y 7 estudiantes en este taller, ¿no? Y bueno, fue un taller muy productivo donde se analizaron los impactos en la infraestructura de la zona, en las cuestiones de agricultura, ganadería. Los papelitos verdes son los efectos en toda la parte de los bosques y en los sistemas acuáticos, ¿no? De este taller también hicimos un reporte también bien hecho, siempre con trabajo con un diseñador, ¿no? Y cuidar todo el lenguaje, etcétera. Como verán, el taller fue en enero, lo repartimos en junio. Esto pues nos lleva tiempo, pero si nos comprometemos a hacerlo, lo hacemos y lo distribuimos después. Aquí se distribuyó obviamente entre todos los participantes. Lo mandamos también a las autoridades municipales del municipio, pues para que supieran, ¿no? Un poco, esta es la visión de todos los que están en la región, o sea, las localidades alrededor de la reserva y de la estación y de los propios académicos también, ¿no? Entonces, este fue otro de los productos que hicimos en algún momento, ¿no? Finalmente, como no pudimos hacer el taller de los árboles, lo hicimos ya en febrero, ¿no? Lo tuvimos que hacer un poco por partes, un pedazo en la estación de biología, otros en la casa ejidal de uno de los ejidos, ¿no? Y aquí también participaron un colega, Carlos González Esquivel, de aquí del IES, Rosa Sánchez también, que se está terminando su doctorado aquí en el IES, y Gabriela, pues la tesista de maestría, donde también habíamos preparado una serie de materiales para recopilar la información sobre los árboles útiles que hay en la región de acuerdo y necesitábamos conocer, digamos, recopilar conocimientos de las personas, de los ejidatarios sobre diversos aspectos biológicos y ecológicos de los árboles, ¿no? Parte del trabajo entonces que hicimos en la tesis de Gabriela, junto con las cuestiones que trabajaron Rosa González, Carlos González, también Francisco Mora, logramos sacar este manual, ¿no? Por aquí iniciativa del doctor Carlos González Esquivel, y se lograron sacar 500 ejemplares de este manual de prácticas silvopastoriles para el trópico seco. Es una guía para los ganaderos, como les decía, la ganadería también en la zona, en la costa de Jalisco, es la principal actividad productiva. Y bueno, fue un manual de mucho interés para los ejidatarios. De veras, se hicieron 4 talleres para repartir los manuales y recabar más información.
y realmente este tipo de productos son de mucho interés y los ejidatarios se lo llevan, lo guardan y estaban muy, muy interesados en el asunto, ¿no? Es un producto muy directamente relacionado con sus necesidades de información. Después del huracán Patricia, una de las comunidades, la más cercana a la estación de biología Chamela, la comunidad Chamela es una comunidad de pescadores, alrededor de 50 familias, han sufrido los embates de inundaciones, huracanes y demás, y hay toda una historia atrás de ellos, y esto fue la tesis de otro estudiante, de Esther Aguilar Román. Hicimos entonces también un taller para hacer, también con otra colega, Frida Guizar, eh, un taller para hacer un mapa, ¿no? De comunitario de riesgos con la comunidad, ¿no? Y aquí vinieron también las familias, fue un taller también muy productivo, donde la propia comunidad pues puso en este mapa dónde estaban las zonas de riesgo, cómo podían organizarse, qué sugerían ellos en caso de alguna otra evento así extremo que están sucediendo con más frecuencia en la costa de Jalisco. Y bueno, aquí se discutió y fue mucho la combinación de, digo, sobre todo documentar lo que ellos decían, lo que había que hacer y demás, qué estrategia seguir para reducir un poco la vulnerabilidad y el riesgo en la comunidad, ¿no? Fue un taller también donde participaron niños y niñas a través de dibujos de cómo vivieron el huracán Patricia, ¿no? Y otra vez hicimos un reporte, también así como formal, con una publicación finalmente de calidad, ¿no? Que la gente fuimos a repartirla, y bueno, muy útil, nos dijeron, luego hicimos un recorrido en las casas unos meses después y seguían teniéndolo, lo seguían consultando, lo habían compartido ya con familiares de otras zonas y que les había parecido como muy padre y muy importante pues tener el informe, sobre todo porque tenía cuestiones muy prácticas que habían salido de la propia comunidad. Aquí vimos a uno de los niños, ¿no? Viendo los dibujos que sus hermanas habían hecho, que salieron también en el informe. Eh, Pasando un poco, durante varios años que estuvimos preguntando si conocían la gente de la estación de biología Chamela, más o menos nos decían que 1 de cada 10 hombres eh, había entrado y en general las mujeres no habían entrado, ¿no? Lo que sí nos decían, y esto también sucedió en la estación Los Tuxtlas, los niños sí han entrado a las estaciones porque las estaciones casi desde siempre han recibido grupos escolares, sobre todo de primaria, secundaria, en visitas escolares, y les dan presentaciones, les dan un pequeño paseo y les enseñan un poco qué es lo que hay adentro de las estaciones como parte de las tareas de alguna manera de vinculación y de educación que hacen las estaciones desde muchos años. Pero preguntándoles a los adultos, pues sí, decían, yo no he entrado, pero mis niños sí fueron en algún momento, etcétera, ¿no? Pero tomando en cuenta estos datos, y yo creo que esto lo platicamos o algo, pero el jefe de estación, Jorge Vega, en algún momento se comunicó con nosotros, porque sabíamos que, digo, éramos los que estábamos trabajando como afuera de la estación, teniendo más interacción con las familias y las personas. Se le ocurrió a él decir, oye, ¿por qué no organizamos un evento de puertas abiertas? ¿No? Es decir, abramos la estación a la población local y nosotros, en nuestro grupo, dijimos, claro que sí, cuentas con nosotros para todo, y se empezaron a organizar un evento que se llamó Puertas Abiertas en la estación, ¿no? El primero se hizo, en general fueron en el mes de diciembre, el primero se hizo en el contexto de la Semana Nacional de la Conservación que promovía la CONAM, y entonces se escogió esa fecha y esa semana para hacer el evento, ¿no? Esta es nuestra primera casa abierta, puertas abiertas, donde pues se convocó a los académicos para que participaran, pusieran demostraciones sobre lo que hacían, etcétera, y se invitó a las localidades, ¿no? Fuimos a pegar cartelitos en muchos de los pueblos, etcétera. Estos son los 2 primeros visitantes de este evento que finalmente resultó histórico. Y bueno, se abrieron las colecciones que están en la estación, ¿no? Las gentes, digo, entraron, se les dio un recorrido por las instalaciones para que vieran y se compartían como tipo feria de las ciencias, lo que los distintos grupos de investigación hacían, ¿no? Al siguiente año seguimos, ¿no? Y fuimos más o menos, se fue incrementando un poco el número de visitantes, ¿no? Y nosotros fuimos aprendiendo también a hacer
exposiciones, creo, cada vez mejores y los intercambios directos finalmente entre académicos y aquí, os vuelvo a decir, sobre todo quienes fueron la columna vertebral en muchos de estos eventos fueron los estudiantes, ¿no? Eran los que más participaban, más se involucraban para hacer los eventos, ¿no? Este es el siguiente año, diciembre de 2019, vamos aumentando las visitas. Aquí quisiera comentar nada más, por ejemplo, es un investigador de la Universidad de Guadalajara. Él lo único que hizo fue poner una mesa con bolsitas con semillas, no puso ningún letrero de nada, se puso ahí con sus bolsitas con semillas y durante todo el día, abríamos más o menos de las 9, 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, y estuvo ahí y todo el día hubo gente que se acercaba y platicaba con las señoras, con los señores sobre las semillas, ¿no? Las semillas de montón de árboles, montón de plantas, ¿no? Y ese es otro ejemplo que me gusta también resaltar de una investigadora que trabaja con los pericos, ¿no? Toda la biología y la ecología de las especies de pericos que hay en la zona, y que sabemos y lo hemos visto muy frecuentemente, las personas, las familias tienen pericos en jaulas, ¿no? Porque pues, son de estos que hablan un poquito y que son, pues interactúan con la gente pues porque emiten sonidos y chiflidos, etcétera, ¿no? Y entonces esta investigadora con los niños y con sus estudiantes trabajaban, les explicaba cuestión de estas especies, hacían una máscara, ¿no? De cada una de las de 2 o 3 especies que hay en la región y después lo que hacía ya que están aquí, si los logran ver, tienen las máscaras los niños, pues metía a los niños en una jaula, ¿no? Echa palitos, o sea, y los papás, la verdad es que se quedaban, veía uno las reacciones así como todos tiesos, ¿no? Y esto lo hizo durante varios años y creo que me parece una forma muy ingeniosa, ¿no? Muy innovadora de transmitir finalmente un mensaje de, bueno, pues, qué se siente estar allá adentro, ¿no? Ya me pasé. Sí. Este, Seguimos con los años haciendo los eventos. Aquí destacar, este es María Eugenia González, que siempre hizo también como experimentos y muchas cuestiones. Ella trabaja con cuestiones de clima y las cuestiones del clima y la gente se pregunta mucho, ¿y por qué no llueve? ¿Y por qué no llueve? Porque llueve poco, es porque así es el sitio. Pero les parece que no llueve por alguna razón y Maru siempre en sus presentaciones cada año siempre explicaba cuestiones relacionadas con el clima, con la formación de las nubes, en un año unos experimentos muy bonitos con la formación de huracanes, etcétera, ¿no? Así seguimos. Este fue el año en el que más visitantes tuvimos. Ya 2 semanas antes estaban llamando a la estación. Cada año empezamos a tener visitantes de otros municipios también, que ya sabían que esto se hacía en diciembre cada año y que venían a la estación, ya estaban queriendo reservar, digamos, ¿no? Y sabíamos ya desde la noche anterior, que siempre en las noches anteriores al evento nos reuníamos todos los que estábamos para organizarnos, y aquí sabíamos que iba a llegar mucha gente, ¿no? Vean aquí, llegaron camiones y la cantidad de gente, la verdad sí, era bastante. La noche anterior, nuevamente, los estudiantes se sentaron a organizar, ¿no? Cómo iban a hacer los recorridos, cómo íbamos a dividirnos en grupos, cómo íbamos a organizarnos para poder atender de la mejor manera a todos los visitantes que iban a llegar y que llegaron ese día, ¿no? El siguiente año, esta es una foto nada más o menos del número de gente que cada año participábamos en estos eventos. Y después, aquí, este es diciembre de 2012. En 2013, varios académicos del Instituto de Biología, sobre todo y demás, dijeron que por qué lo hacíamos siempre en diciembre, que ellos eran un mes muy difícil, que estaba cerrando el semestre, etcétera. Entonces dijimos, perfecto, se cambió y se hizo en enero de 2014, dando chance de que pues pudieran asistir y participar más académicos, ¿no? De los diferentes institutos de la UNAM. Y pues se hizo en enero y realmente fuimos los que siempre íbamos, ¿no? Como a veces suceden las cosas, ¿no? Entonces ese año hicimos el evento en enero y se hizo también en diciembre, ¿no? Y como les decía, cada vez, aquí es otra vez Maro haciendo experimentos y compartiendo, ¿no? Mitos sobre anfibios y reptiles, las cuestiones del jaguar, diversos temas, más visitas y con el tiempo también, pues, aprendimos a hacer cosas también más lúdicas, ¿no? Para niños y niñas, y fue un aprendizaje creo que mutuo y ya a estas alturas casi que no teníamos que anunciarlo, las personas llegaban, ¿no? En diciembre ya había ya muchos juegos, muchos eventos y íbamos cambiando, ¿no? Y otros investigadores también empezaron a llegar y siempre, pues con cosas nuevas también era muy, muy suave tener el evento, ¿no?
Este fue el último año que se hizo y después, bueno, hubo un cambio en la jefatura de la estación y se suspendió. Y hasta el momento pues está suspendido, pero esperemos que en algún momento retomemos este evento que fue como muy, muy rico, ¿no? Una siguiente cuestión que quisiera compartir es esta serie de divulgación que hicimos, que se llamó Las tierras y los montes de la costa de Jalisco, ¿no? Son 5 libros, tienen 24 páginas cada uno más o menos, uno sobre la parte histórica de la costa y de los ejidos, por qué es importante el bosque, qué pasa con el agua, porque es el recurso limitante en la región. Queríamos hacer algo para niños y se hizo un cuento, ahorita les cuento más. Y uno sobre la estación de biología, ¿no? Eh, Se obtuvieron recursos tanto de un fondo mixto de CONACYT con el Estado de Jalisco y el SECADESU de la Semarnat fue también quien nos dio un gran apoyo, no nada más económico, sino también nos ayudó a revisar los materiales y todas sus sugerencias y todas sus observaciones fueron muy útiles, fue un trabajo muy, muy bonito que hicimos, ¿no? Los textos se hicieron entre investigadores y estudiantes, ¿no? En este caso de este cuaderno del monte, las ilustraciones las hizo uno de los investigadores. En la cuestión del agua, este fue el más difícil, es uno un poco más técnico y tanto el lenguaje como las ilustraciones fue un trabajo más difícil, tengo que decirlo, pero finalmente quedó un producto también bastante bonito, ¿no? Y el cuento, que surgió realmente de la idea de chicos de licenciatura que estaban haciendo la estancia con nosotros. Queríamos hacer algo para los niños y pues yo no sabía muy bien qué y ellos dijeron, hay que hacer un cuento. Y le dije, pues escríbanlo. Y escribieron un cuento realmente muy, muy bonito, ¿no? El proceso de trabajo, como les digo, la escritura de los textos fue entre investigadores y estudiantes. Al principio, algunas de sobre todo el libro 1, las ilustraciones son de estudiantes. El libro 2 es un investigador que ilustra, también quedaron muy, muy bonitas las ilustraciones. El manejo, bueno, había que buscar imágenes para hacer las ilustraciones. En algunos otros de los libros ya tuvimos ilustradores profesionales y había que darles las imágenes base. Había que buscar lana para hacer el asunto porque queríamos hacerlo de buena calidad, que el cuento estuviera, por ejemplo, a color, y finalmente se hicieron unas acuarelas muy bonitas que ilustraron el cuento. Tuvimos con la compañía con la que trabajamos de diseño gráfico una corrección de estilo y aquí fue un proceso interesante y que nos ha pasado, bueno, con otras cosas, que finalmente los correctores de estilo y también los ilustradores están muy acostumbrados a trabajar con audiencias urbanas, ¿no? Donde tanto el lenguaje como la estética es distinta y aquí al revisar para ver y llevar a una audiencia rural y ya teníamos de alguna manera una experiencia trabajando con familias en el mundo rural, pues tuvimos toda una serie de intercambios nos cambiaban el lenguaje y es que repiten muchas cosas, es que la palabra se repite mucho y decías, no importa, o sea, teníamos que regresar a rescatar nuestro texto original porque sabíamos de alguna manera el lenguaje que usaban las personas después de haber trabajado años y esto, pues hay que trabajar años en alguna región para conocer más o menos cómo le llaman a las cosas. Y aquí fue un trabajo interesante el regresar al decir, no, no, no nada más es, obviamente queremos buen español, pero queremos que vaya para las audiencias a las que nos dirigimos, que son distintas en el medio rural, ¿no? Y nos pasó lo mismo con las ilustraciones, ahí hubo estira y aflojas, porque las ilustraciones a veces les importaba más la parte como muy, muy estética y yo les quería meter un poco, es que tienes que poner ahí las bolitas que se vea que es el suelo y decían, es que eso ensucia la ilustración y un poco la explicación de nosotros era, es que si lo dejas volando, la gente no, o sea, va a pensar que estamos volando en el espacio y no, hay que ponerles que hay suelo y que el suelo se vea, porque además vamos a hablar del suelo, ¿no? Todo ese cuestión. Finalmente, todo este proceso de estos cuadernos, de estos libros de divulgación, nos tomó 5 años hacerlos. Los logramos publicar en 2012 y de ahí empezar a repartirlos, ¿no? La primera entrega que hicimos fue a los propios trabajadores de la estación de biología, ¿no? En varias sesiones se los dimos para ellos, para sus familias, ¿no? Algo muy lindo fue con el cuento para los niños, que lo hizo Jimena Paz y Itzamna Gómez. Eh, el papá de Jimena, yo de repente me acordé que los educadores ambientales trabajan mucho con franelógrafos, entonces empezamos a buscar hacer un franelógrafo para poder contar el cuento, y el papá de Jimena es un artista plástico y nos hizo un franelógrafo
donde están todas las escenas del cuento, todos los personajes, y realmente es una obra, digo, conseguimos la lana para, para financiar el franelógrafo porque pues salió caro, pero precioso, es un material precioso que usamos muchísimas veces. Recorrimos todas las escuelas primarias alrededor de la estación, yendo a repartir el cuento, primero a través de lecturas con la propia Jimena y Tzamna, ¿no? Y después repartimos niño por niño, niña por niña, el cuento y se lo llevaban, ¿no? Para leerlo en casa y compartirlo con sus hermanos, primos, etcétera, ¿no? Este, un poquito después llegó Ana Leal, que era también estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales y además ella hacía teatro. Y entonces lo que hizo fue hacer un guión, ponerle música al asunto y había una presentación como un poquito más teatral usando el mismo franelógrafo y los personajes, ¿no? Y también fue, o sea, trabajamos con varias escuelas. Ana su tesis también la hizo en la zona sobre educación ambiental, utilizando también, parte de la tesis es utilizar el cuento, ¿no? Como un material educativo. Los otros 4 libros estaban dirigidos según nosotros, para adultos. Después preguntándoles a los propios trabajadores de la estación, que fue a quienes primero se les dio los libros, yo les preguntaba, ¿ya los leíste? Y excepto a la cocinera, doña Eva, muy querida, ya jubilada, ella leyó todos y me dijo, no, no, y lo entendí, Alicia, entonces eso fue así como muy grato, ¿no? Pero los demás, pues no, siempre los vieron mucho como que eran material para niños, ¿no? Y jóvenes, no, yo se los di a mis hijos, se los di a mis sobrinos, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente repartimos muchos de los libros en las telesecundarias de la región y en las escuelas preparatorias, ¿no? Todavía hasta hace poco que nos quedaban, seguimos repartiendo en las preparatorias, ¿no? Que hay 2 preparatorias en la zona. Y bueno, aquí Gabriela López, un estudiante de maestría, trabajó en su tesis estos 4 cuadernos, no el cuento, con chicos de 4 telesecundarias en 4 ejidos, organizó una serie de talleres, muy creativa, Gaby, donde utilizaba los 4 libritos y además hacía como actividades de carácter lúdico, etcétera, experimentos, ¿no? Y su tesis de maestría, pues es toda esta experiencia, ¿no? Una de las cosas que hizo Gaby fue evaluar tanto las sesiones de trabajo, las actividades, los talleres que organizó, ¿no? Con esquemas de este tipo, ¿no? Con ejes, con diferentes cuestiones de si aprendí, me gustó, etcétera. Y en verde ponían mucho, en amarillo poco o en rojo nada. Y evaluó los 4 cuadernos, ¿no? Los 4 que estaban. Y esos es más o menos los resultados, ¿no? Más o menos podemos ver que este libro como El Monte, pues sí, agradó bastante, ¿no? Los chicos y chicas, aquí está el número de estudiantes que los habían leído, ¿no? Y que podían opinar sobre el asunto, y son los 4 libros de evaluación. Eso también está en la publicación que les mencioné hace un rato, ¿no? Una de las cosas de las últimas sesiones de Gaby fue trabajar con los chicos y chicas desde las telesecundarias sobre cuáles problemas veían en sus comunidades, ¿no? Entonces salieron diversos problemas y un poco Gaby también trabajó con ellos, bueno, ¿qué harían ustedes para resolver esos problemas, no? Y ahí dieron una serie de ideas, ¿no? Eh, un tiempo después, varios meses después, Gaby volvió a ir con nosotros, fuimos otra vez a campo, y vio que un grupo de chicas del ejido de San Mateo, que había trabajado en la telesecundaria de San Mateo, uno de los ejidos, habían reproducido los talleres que habían hecho con Gaby, fueron y los adaptaron y los hicieron ellas con los niños de preescolar y con los niños de primaria del ejido, ¿no? Y para otro de los ejidos, en los ranchitos, uno de los problemas que los chicos y chicas habían detectado era la cuestión de la basura, que veían la comunidad, la localidad como muy sucia. Y cuando regresamos, pues ya habían los chicos organizado que hubiera botes en el ejido y ya empezaban, digo, a separar y a juntar las botellas, ¿no? Lo cual fue como muy agradable, ¿no? O sea, pensar en las semanas que no son tantas, son intervenciones realmente puntuales de Gaby, ¿no? Y que finalmente motivando y dando materiales, etcétera, pues sí se motiva y nos dio mucho gusto ver estos resultados, ¿no? Las chicas que trabajaron en el preescolar y la primaria de San Mateo, después nos pidieron un poco, sabían del evento, habían ido al evento de Puertas Abiertas y nos pidieron que si podían presentar lo que habían trabajado en Puertas Abiertas y la respuesta fue claro que sí, desde luego, bienvenidas, y presentaron ellas, ¿no? Su trabajo con los niños y los chiquitos de preescolar y con
las niñas y niños de la escuela primaria, ¿no? Les digo, y todo esto está en este artículo, para quien quiera me puede escribir y después lo compartimos, ¿no? Eh, Pasando un poco a lo que, y si trabajamos en la costa sur de Veracruz, en la estación de los Tuxtlas, lo que pasa es que desde Morelia hasta los Tuxtlas nos queda más lejos, aunque Chamela, la costa sur también nos queda un poco lejos, nos queda más lejos y más complicado ir a Veracruz, pero había este interés también de trabajar en la otra estación. Aquí también resalto un poco, digo, la apertura y la colaboración de la jefa de estación, Rosy Coates, no sé cómo se pronuncia, Coates. Ella es de origen canadiense, pero lleva toda su vida viviendo en México. Y bueno, los estudiantes que trabajaron en esta área, pues estuvieron varias semanas y demás, es Yunuen Arroyo, Alondra Velasco, Zaira Moncayo, y siempre acompañándonos y apoyándonos a Dan Aranda, que trabajó en la costa de Chamela, y ahorita vamos a ver, ¿no? Esas son nada más algunas vistas de la estación de los Tuxtlas. Las dos tienen más o menos, usaron los mismos planos arquitectónicos, son muy parecidas. Claro, esa está en medio del bosque de lluvia, y la otra en el bosque seco, pero las instalaciones se parecen mucho, hay comedor, hay laboratorios, hay dormitorios, etcétera, ¿no? Y las chicas trabajaron en este ejido que está a 5 kilómetros de la estación. Estos son algunos paisajes, es una localidad muy, muy bonita, ¿no? Y como les digo, sí, el paisaje es fragmentado, no quedan manchones de selva y hay muchos pastizales con ganado y algunos eh, cultivos, ¿no? De algún poco de maíz, etcétera, ¿no? Y algunas personas se dedican a la pesca. Este, para este trabajo que financió tanto los trabajos en los últimos años de tanto de la estación en la costa sur de Jalisco, Chamela, como la estación de los Tuxtlas, lo hicimos con fondos de la UNAM, ¿no? De un proyecto que duró 3 años, proyecto de investigación que se llamó Apropiación Social del Conocimiento Socioecológico en México, ¿no? Este concepto de apropiación social, la definición un poco que tenemos más sencilla es esta idea de que para que el conocimiento constituya una herramienta de cambio social, debe ser interiorizado, ¿no? Por las personas, para poder lograr cambios, ya sea inicialmente a lo mejor en las formas de pensar que tenemos sobre los fenómenos, ¿no? Y sobre los procesos, para también poder tener cambios en la forma de comportarnos o de hacer cosas, ¿no? Y de las prácticas que llevamos a cabo todos los días, ¿no? Entonces tuvimos este proyecto de investigación, ¿no? Y como siempre teníamos también la idea de trabajar siempre en esta cuestión de la vinculación. En el 2019, CONACYT sacó esta convocatoria que justamente se llama Apropiación Social. La convocatoria es Apropiación Social del Conocimiento Científico y Tecnológico. Y sacaron una convocatoria en 2019, metimos un proyecto para hacer materiales impresos, ¿no? En los dos sitios, ¿no? Y logramos que nos aprobaran un financiamiento y entonces lo conjugamos con los resultados del proyecto de investigación en los dos sitios, ¿no? Para entrar a la comunidad de Balsapote inicialmente, pues todavía nos quedaban más o menos unos 75, 80 libros del cuento, teníamos el franelógrafo, ¿no? Y pues vamos otra vez a presentar el franelógrafo, Ana Leal nos pasó la musiquita, rescatamos el guión y fuimos a presentarlo a la escuela primaria, invitando también a los chicos de telesecundaria, y pues se hizo la presentación y se repartió el cuento a todos los niños de la primaria y algunos más, ¿no? Los que nos alcanzaron. Y eso fue una como muy buena entrada y también nos permitió entrar y empezar a conocer a las familias, etcétera, ¿no? Después, ya con el financiamiento de CONACYT, logramos hacer 2 libros más, uno para la estación de biología de los Tuxtlas, que no tenía, habíamos hecho ya uno en 2012 para la estación de Chamela. Entonces hicimos también aquí bueno, lo hicieron realmente es Yunuen con Rosy, la jefa de estación, el libro también sobre la estación de biología, ¿no? Sacamos 500 ejemplares y nuevamente, recopilar las historias siempre ha sido es un material que la gente aprecia mucho, se recopila su propia historia, es su voz, ¿no? Y en pues es de parte de la tesis de Alondra. Aquí debo decir que las tres, Alondra, Yunuen, Zaira, trabajaron bastante como equipo,
¿no? Y contribuyeron en cada una en el trabajo de la otra, ¿no? Yunuen en la primaria, Alondra trabajó en la telesecundaria y Zaira y Alondra trabajó con las familias de con los campesinos, ¿no? Con todas las familias. Y bueno, el librito de la historia quedó muy lindo. Ellas hicieron después unos también talleres con los niños para que los niños fueran quienes ilustraran también, ¿no? La historia de su comunidad, ¿no? Entonces, quedó muy lindo el libro. No nada más digo, se cuenta la historia con la voz de las personas. Y debo decir que además con los años también este, aprendimos finalmente en los materiales no nada más a informar y a dar los resultados de regreso, sino a escribir ya también textos y hacerlo que produjeran reflexiones, ¿no? Invitar a las personas a reflexionar, ¿no? Sobre, viendo su parte histórica, tratar de motivar a reflexionar sobre qué ha pasado antes, por qué y qué va a pasar en el futuro, ¿no? Creo que esto es algo que nos tomó años aprender, pero lo hemos ido logrando, quiero pensar, a través del tiempo, ¿no? Se entregaron los libros tanto a los chicos de la primaria, ¿no? Hubo toda una ceremonia en la escuela, vinieron los papás y mamás, etcétera. En la telesecundaria también se entregaron los dos libros, el de la estación y el de la historia de Balsapote. Y luego también hubo una reunión en la Casa Ejidal, donde también vinieron otras familias, no todos tenían ya hijos de la edad de primaria y secundaria, y se les entregó también el libro de la estación y el libro de la historia, ¿no? La verdad es que la respuesta fue muy, muy linda de las personas. Aquí las vemos después, una hora después que salimos ya caminando de regreso a la estación, pues estaban aquí las personas afuera de su casa viendo los libros. Este niño está aquí parado en su bici en la calle y aquí estaba hojeando, ¿no? Uno de los libros, ¿no? Y nos dio como mucho gusto. A la par también en este proyecto hicimos unos carteles, series de 2 carteles, ¿no? Queríamos carteles para las comunidades alrededor de las estaciones, para que supieran que ahí estaba la estación de biología, qué es lo que hacía la estación de biología, ¿no? Y que también la gente supiera, porque en los resultados de las chicas salió, digo, que la gente no identificaba que estaban adentro de una reserva de la biosfera, ¿no? Entonces se hicieron estos carteles en lona, ¿no? De estos tamaños, se hicieron 14 juegos, nosotros dimos en Balsapote y la estación se encargó de repartir en las otras comunidades con las cuales tienen bastante contacto, ¿no? Y a la par también hicimos carteles, ¿no? Para que los usuarios de las estaciones, que son básicamente muchos biólogos, pues también supieran un poco sobre las comunidades que están afuera de las estaciones, ¿no? Que muchas veces pueden estar ahí meses trabajando y salen a las comunidades porque van por unos tacos, ¿no? Pero no saben mucho cómo viven las comunidades, qué es lo que hacen, etcétera, ¿no? Y la intención era un poco, pues, hacer este vínculo, ¿no? Entre las estaciones y las comunidades en las zonas aledañas, ¿no? Para la costa sur de Jalisco, igual de esta comunidad de Chamela, que les digo, ha sido muy vulnerable a los huracanes y demás, también en la tesis de Esther Aguilar Román, se recuperó, se hizo todo un trabajo con el mapa de riesgos que les contaba y también se recuperó la historia de la comunidad. Y otro trabajo también de otra chica, de Laura Vigil Escalera. Esto también es se puede decir, es otro ejemplo de coproducción de conocimiento. Laura, lo que trabajamos fue de una necesidad que se había hecho presente y se había expresado por ejidatarios durante años, querían germinar este árbol barcino que produce una madera muy dura, que se usa mucho para muebles, muy bonitos, y que se estaba disminuyendo las poblaciones fuertemente del barcino, y germinarlo es bastante complicado. Algunos campesinos tenían ideas, los investigadores tenían también ideas, y Laura trabajó el tema y lo hizo con los chicos y chicas de la escuela preparatoria de una de las localidades, ¿no? Y finalmente se logró hacer un pequeño pues, manual. Es un poco decir qué pasó con los experimentos que se hicieron con los chicos y chicas de la prepa y que combinaban el conocimiento de un investigador de varios y los campesinos, ¿no? Y fue otro de los libros que se hicieron. Hicimos creo que 300 ejemplares. Y también para la estación de biología Chamela, pues lo mismo, hicimos carteles para las comunidades para que supieran qué hace la estación de biología Chamela, ¿no? Y al revés, para poner en la propia estación,
unos carteles para que la gente que va a usar la estación pues sepa que hacen, que hay gente afuera, y, digo, y qué hacen, ¿no? Eh, Adán Aranda Fragoso es un chico que ya terminó la maestría. Él trabajó con las comunidades, con los pescadores. Él estudió manejo de zonas pesqueras de la UNAM en Yucatán y trabajó con las cooperativas pesqueras, los pescadores. Y lo que hizo una tesis sobre la pesca artesanal en la costa de Jalisco, sobre todo analizar los vínculos entre la academia, el gobierno y las cooperativas pesqueras. Y de ese trabajo, pues se hizo un tríptico, ¿no? Muy bonito, la verdad, aquí lo vemos, y se hizo una versión para entregar a los académicos, ¿no? Se hicieron 50 ejemplares para los académicos, 150 para los pescadores, que también se repartieron en las cooperativas, y es un poco la misma información, pero con diferente lenguaje, ¿no? Y algunas representaciones gráficas también de manera diferente. Y también afortunadamente tuvimos el chance en enero de ir tanto a los Tuxtlas como a Chamela a repartir todos estos materiales, ¿no? Y aquí está un poco la entrega de libros, trípticos, los carteles, ¿no? Esto en la costa sur de Jalisco, la historia aquí ambiental en la comunidad de Chamela, todo. La verdad es que la gente aprecia mucho el que se le den este tipo de materiales que además salen de trabajos donde ellos participaron, ¿no? Ya para terminar, quisiera nada más, digo, terminar con este esquema que hicimos hace varios años, ¿no? Donde tratábamos de organizar nuestras ideas en la cabeza y teníamos este esquema, ¿no? Donde para nosotros era esta cuestión de informar, comunicar, educar, donde entendíamos un poco o entendemos la información como era importante dar a conocer las estaciones en las regiones, ¿no? Las áreas naturales protegidas, porque las personas no saben que están dentro de un área protegida, difundir la importancia ecológica y social de estos sitios, ¿no? Los procesos de comunicación los entendemos más como la comunicación en doble vía, ¿no? Donde se pueden entonces reforzar procesos de colaboración, de construcción colectiva de soluciones y estrategias de manejo, donde hay diálogo, ¿no? Y aquí pensamos que lo mejor, ojalá suceda, es en algún momento tener un diálogo para hablar sobre el desarrollo regional sustentable, ¿no? En cada uno de los sitios, ¿no? Y la perspectiva educativa, pues nos ayuda siempre trabajar con esta perspectiva, pues a promover una cultura responsable del ambiente, que para cada sitio, cada cultura, cada situación, pues hay que pensar bien qué significa esto. Y aquí también una cuestión muy importante del enfoque educativo es fortalecer las capacidades de acción política de los actores, ¿no? Y esto es algo que el gremio de los educadores ambientales para mí ha sido muy importante, nos han hecho ver claro, o sea, que educar ambientalmente no es nada más la educación ecológica, ¿no? Sino es la parte más interdisciplinaria, la cuestión de realmente la construcción de capacidades, la construcción y de lo que le llaman mucho por ahí empoderamiento, y que es que los actores también tengan acción, y una acción política para resolver las problemáticas a las que se enfrentan, ¿no? Estos procesos no es lineal, o sea, se da todo al mismo tiempo y demás, pero para organizar las ideas en algún momento nos fue muy útil hacer este esquema y bueno, lo comparto aquí para cerrar esta plática y les agradezco muchísimo a todos y a todas. Alicia, muchísimas gracias. La verdad, una maravillosa plática que nos da cuenta de un trabajo de investigación comprometido, apasionado, apuesto al Bueno, servicio de las necesidades de las comunidades, ¿no? Esa vinculación entre la investigación. Te agradecemos muchísimo la generosidad con la que has compartido los procesos de trabajo que te han llevado a estos resultados, que son de suyo un aprendizaje para quienes te escuchamos. Quiero comentarte que hay cerca de 400 personas conectadas en gracias. Facebook, hay personas de todo el país y también tenemos audiencia de Bolivia, de Argentina, de Alemania, de Cuba. Las personas han estado muy activas
preguntándonos algo a muchos de ellos les inquieta es saber dónde conseguir los materiales. Te voy a decir de algunas de ellas. Liz Bastida, Claudia Ávila, Lorena Moreno, Ana Ferraez, todos ellas nos preguntan cómo podemos acceder a esos libros, cómo podríamos tener acceso a los informes, a los artículos, a toda esta riqueza que nos has compartido hoy. Ok, comparto la pantalla nuevamente. Espérame, esta última, ¿la están viendo? Hola, ¿sí la están viendo? No está. Ahorita yo creo que se sube, porque ya compartí la pantalla, se supone. Si entran a la página del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad del IES, de la UNAM, ¿no? Tenemos ahí, ahí está mi perfil de alguna manera, y tenemos un grupo que se llama Socioecología y Comunicación para la Sustentabilidad, y ahí viene un área que se llama Vinculación Social. ¿No están viendo la pantalla? Hoy. No. Espérame, dame un segundito, porque sí le puse, creo que se está tardando en subir, pero sí le puse que compartir pantalla. Pero ya a ver, va otra vez. Aquí está, compartir pantalla. Es fácil, o sea, entrando al Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, les digo, está mi perfil y está el laboratorio, digamos, que estamos aquí organizados por laboratorios, y en este vínculo, que espero que ya vean, el Laboratorio de Socioecología y Comunicación para la Sustentabilidad, tenemos ahí un rubro, es fácil seguirlo, que se llama Vinculación Social, y ahí están subidos todos los PDFs de todos los libritos, todos los libros, todos los carteles, todos los trípticos que hemos hecho. Están ahí los PDFs y todos se pueden descargar sin ningún problema, espero, ¿no? Y de todas maneras, aquí está mi correo electrónico, si a alguien también le interesa contactarse directamente para, si quieren, por ejemplo, también los artículos científicos que hemos hecho en la región, sobre todo en la de Chamela, estamos terminando uno para los Tuxtlas, pero todos los materiales son descargables y están en la página de nuestro laboratorio, ingresando a la página del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, el IES de la UNAM, ¿no? Y ahí me localizan y en mi laboratorio, y ahí están tenemos subidos todos estos materiales con algunas explicaciones. ¿Sí lo vieron en la pantalla o no? Sí está en la pantalla. Muchas gracias, Alicia. Lo dejo ahí tantito para que lo apunten. Para que lo apunten y si no, bueno, pues buscan el instituto, ¿verdad? Sí. Es muy enriquecedor saber cómo la investigación se relaciona con la difusión, con la formación, con el trabajo, con las comunidades, la organización de eventos, estos elementos que nos has dicho, que como educadores ambientales también nos llama a ampliar nuestros campos de acción en la formación de tomadores de decisiones, en la vinculación entre investigación y acción. Hay algunas preguntas que te formulan las personas que nos hacen favor de estarnos siguiendo en Facebook. Natalia García te dice, doctora, saludos desde Colima. ¿Cuáles son los retos más fuertes que considera usted al momento de hacer educación ambiental en las comunidades? ¿Y qué consejos nos da para hacerlo? Creo que de los principales, retos, yo creo que hay que conocer, nos tenemos que dar, y esto no es nuevo, lo he aprendido con muchos educadores ambientales, hay que conocer a las comunidades, ¿no? Darnos el tiempo de conocerlos. Yo creo que es básico entender, solemos nosotros traer como toda una carga académica y de ideas, y que no es que estén mal, que queremos promover la conservación ambiental, queremos promover el mejor uso de los desechos, etcétera, ¿no?
hay que darnos tiempo de conocer a las comunidades con las cuales queremos trabajar, este, tratar de entender cómo viven, por qué viven de esa manera, cuál es la parte histórica, como decía en algún momento, es muy importante. Nosotros hemos trabajado básicamente en comunidades mestizas y sobre todo en la costa de Jalisco son comunidades que por distintas razones también históricas y de historia reciente llegaron ahí y entonces, bueno, todavía vivían fundadores de los ejidos. Hay comunidades que han estado en sitios durante décadas, cientos y miles de años, ¿no? Y es diferente trabajar en un tipo de comunidad y otros, y hay que conocer a las comunidades. Si hay cosas escritas sobre las comunidades, pues hay que leernos toda la literatura. En ese sentido, nosotros en algún momento nos pasábamos deambulando por las librerías de viejo en la ciudad de Guadalajara, buscando información histórica sobre la costa de Jalisco, para entender mejor la región, ¿no? Hay que conocer a la gente, hay que darnos a la tarea de escucharlos, ver los problemas. Los temas que hemos trabajado, pues son una combinación, y es bastante, lo que es escuchar a la costa, ¿no? A mí me gusta cómo se oye, pero de verdad es algo que durante todos los años hemos aprendido a observar y escuchar y con base en eso, pues organizar programas, digo, proyectos de investigación que tengan que ver con los intereses, con las necesidades de las personas y combinado también finalmente con los intereses nosotros, llamémosle, yo les llamo académicos porque trabajo en el sector académico, pero también tenemos nosotros toda una serie de ideas y de mensajes que queremos compartir, ¿no? No transmitir así directo de hay que conservar, queremos compartir, ¿no? Compartir esta cuestión que también se habla mucho en educación ambiental, pues hay que aterrizarla y para lograr los diálogos, uno tiene también que aprender a escuchar, ¿no? Antes de hablar mucho, vamos a escuchar a las personas y vamos a tratar de establecer diálogos y trabajar finalmente con temas de interés para las personas en los sitios y ahí vamos combinando también, porque son muy genuinos, ¿no? De parte yo veo de muchos educadores ambientales vienen de las carreras de biología y creo que traemos siempre una carga fuerte de que hay que conservar y que tenemos que ir a enseñarles a conservar o hacerles ver que hay que conservar, ¿no? Esas ideas tan unidireccionales nos las tenemos que, creo que, quitar, ¿no? Y empezar a pensar en trabajar en diálogo, ¿no? Sin dejar nosotros de pensar, yo soy convencida de que las especies grandes, los jaguares, los mamíferos grandes que están desapareciendo a unas tasas espeluznantes, los debemos de conservar porque cumplen una función importante en los ecosistemas. Pues para trabajar esos temas, ese es otro trabajo, pues con otro estudiante que pasó por aquí por el laboratorio, que ahora es un colega muy cercano, Juan Luis Peña, es trabajar con los mamíferos. Pues claro que hay un interés hay que conservar esas especies, pero no lo vamos a lograr si no establecemos un diálogo y una comunicación interactiva de ida y vuelta y demás con las personas que están viviendo y que están compartiendo los territorios con todas estas especies o con los diferentes tipos de bosques y sistemas ecológicos que hay en el país, ¿no? Entonces eso, para mí el reto fuerte es el establecer el diálogo, ¿no? Para personas como nosotros que no vivimos cerca de estos sitios, se complica un poco más, ¿no? Hay muchas organizaciones no gubernamentales que afortunadamente viven cerca y viven en los sitios y están ahí. Los diálogos se construyen más fácil, trabajan con esquemas como la investigación acción participativa, y lo pueden hacer porque están ahí todo el tiempo, ¿no? Nosotros nos hemos nutrido de ese tipo de enfoques, pero pues jamás hemos escrito una tesis que trabajamos con ese enfoque, porque no lo hacemos, porque nos nutre de eso, pero nosotros no vivimos ahí, tratamos de ir mucho, y ahorita, por ejemplo, un reto para nosotros muy importante es tratar, y bueno, llevamos años haciéndolo, tratar de influir en ambas estaciones. Para mí, y por eso iniciamos la charla diciendo por qué trabajar en las estaciones, porque la UNAM lleva ahí 50 años en cada uno de estos sitios y han hecho un trabajo extraordinario en generar conocimientos sobre cómo funcionan estos dos ecosistemas, ¿no? El bosque tropical húmedo y el bosque tropical seco. Pero desde hace rato ya debió de abrirse más
las estaciones hacia las comunidades aledañas y trabajar más con ellas, ¿no? No es que no se haya hecho, pero se ha hecho poco, se ha hecho bastante poco. Entonces, para mí un reto en particular en estos dos sitios, y esto también se da para otros sitios en el país que igual están muy estudiados, ¿no? Por muchos grupos académicos de muchas universidades nacionales, estatales, etcétera, y falta esta, o hay que promover más esta vinculación de los resultados de investigación, de construir las agendas de investigación con las personas, con las familias, con las localidades, que son quienes viven ahí, son los que interactúan directamente con los ecosistemas y su fuente de vida es realmente aprovechar los elementos de los sistemas naturales que después pues nos llegan a nosotros que vivimos en ciudades, ¿no? Hay toda una parte, somos parte de todos de un metabolismo social conectado, ¿no? Entonces, pues ahí están grandes retos que tienen que ver con los divulgadores, que deben de aprender a hacer un poquito más de diálogo, y los educadores ambientales, que sí traen esta parte, yo creo que la formación una cuestión más de diálogo. Y bueno, hay muchos retos y esos son los que yo veo por ahora. Muchas gracias, Alicia. Establecer comunicación dialógica, escuchar la voz de los otros. Víctor García nos pregunta y te pregunta, doctora, ¿será posible sostener un encuentro? Ay, no te oigo, Tere, tu micrófono. Ok, sí, muy bien. Víctor García nos pregunta, doctora, ¿será posible sostener un encuentro entre los centros de investigación y las diferentes instancias gubernamentales a fin de que se establezca una relación de necesidades en campo con respecto a la decisión de realizar una tesis? O sea, nos plantea sostener un encuentro entre centros de investigación para ver, dirigir de manera conjunta tesis sobre diferentes tópicos en beneficio social y en beneficio de los ecosistemas, nos dice. Yo creo que sí se puede y debería ser, se debería hacer mucho más. Hay diferentes como instancias de, cuando decimos tomador, sí, no sé si usaste la palabra o usó esta persona la palabra tomadores de decisiones, digo, entiendo que están hablando como de la parte como más gubernamental. Nosotros manejamos también un poco la cuestión de toman decisiones todas las personas, todos tomamos decisiones, las gentes en campo toman decisiones y son realmente sus decisiones de manejo en campo de los recursos naturales, de los servicios ecosistémicos, como queramos llamarles, pues son ellos los que toman decisiones, claro, y tienen todo un esquema de regulaciones ambientales, de los programas gubernamentales tienen mucho que ver en las cosas que hacen o en las cosas que no hacen, y creo que lo mejor sería, digo, obviamente, que hubiera una mucho mejor conexión entre las agendas de investigación de los sectores académicos y los sectores académicos tanto en universidades o en centros públicos de investigación como las redes de los centros CONACYT, por ejemplo, las universidades, y la investigación que se hace en el propio gobierno. En la tesis sobre pesca, Adán trabajó, entrevistó a las personas, los grupos que trabajan cuestiones sobre el océano, cuestiones marinas, de grupos en Manzanillo que son parte del Instituto Nacional de Pesca, si no me equivoco, y que hacen investigación sobre la cuestión marina y pesquera, y a veces está desvinculado finalmente la investigación que hacen con y esto, digo, la idea es irlo trabajando, vinculándolo de mejor manera, ¿no? Para otra vez establecer, construir las agendas de investigación en conjunto y, y vincular más, ¿no? Por eso, estos pequeños materiales que son intervenciones puntuales, pero si uno hace un material y se preocupa también y lo hemos hecho en algunos de los materiales, checar con las personas el lenguaje, los datos que se están dando, etcétera, salen mejores materiales antes de publicarlos. Y nos interesa hacer publicaciones de calidad, ¿no? Que las personas les gusten, les interesen, los tengan guardados y no se vayan a la basura, digamos, ¿no? En fin, hay mucho trabajo que hacer para vincular la ciencia con la cuestión gubernamental y con
las comunidades, ¿no? Y ahí tenemos un problema de alguna manera que tenemos que saber que está y que tenemos que enfrentar, que es que usamos diferentes lenguajes, que nuestros tiempos de trabajo a veces son muy distintos en la academia que en el gobierno, y los tiempos de las personas en los sitios. O sea, la gente tiene sus agendas diarias y todas las tareas que tienen que hacer todos los días, y tenemos que adecuarnos cuando trabajamos con ellos a sus horarios, a sus tiempos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, combinar lenguajes, combinar los tiempos, no es cuestión fácil, pero otra vez, con diálogo, con ganas, digo, de hacerlo y de involucrarse con compromiso tanto de las agencias gubernamentales como de la propia academia. A mí la verdad es que para mí y a nuestro grupo un reto importante son la propia los propios integrantes del sector académico, ¿no? Investigadores y también estudiantes. Por suerte yo veo mucho entusiasmo en estudiantes, y por otro lado también hay unas inercias de trabajo que se transmiten de investigador a estudiante, donde pues seguimos, y no es que hagan, no quiero decir que lo que hagan no sea importante. La verdad es que las historias que construyen y las explicaciones que construyen para explicarnos el funcionamiento de la naturaleza son hermosas, son importantes. Muchas veces no todo parecería que tiene una aplicación directa, y sin embargo esa información de ciencia básica es muy importante para poder después también vincularlo a la toma de decisiones, ¿no? O sea, eh, tenemos que entender todo el sistema hidrológico, por ejemplo, de lugares, tanto donde llueve mucho, donde no llueve tanto, etcétera, para tomar decisiones de grandes proyectos como los proyectos turísticos, como otro tipo de proyectos, etcétera. Entonces, tenemos que vincularnos, tenemos que aprender a hablar unos con otros, ¿no? Tenemos que buscar el tiempo y darlo, y aceptar los compromisos y hacer las cosas y dar tiempo de cada uno en nuestros trabajos. Nos evalúan, eh, están pendientes, digo, tenemos contratos que dicen a qué nos comprometimos, y a veces algunas tareas no están tan específicas en los contratos de trabajo, pero vemos que son importantes y tenemos que pues cumplir en todas ellas, y esta de vincular la parte científica con la cuestión de los trabajos y las visiones y las necesidades de las personas locales, y al mismo tiempo también tomar en cuenta el trabajo gubernamental, pues es muy importante, ¿no? Y el trabajo de las asociaciones civiles, desde luego. Muchas gracias, Alicia. Tenemos otras dos preguntas de Daniela Arreola, que nos dice: doctora, ¿qué carreras están vinculadas en los proyectos de los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado? Y Patricia Flores Briceño te pregunta: ¿cuántas de las tesistas de licenciatura, maestría y doctorado están relacionadas con la comunicación educativa y el desarrollo social? Y expresa que piensa que falta vinculación para interesar a los alumnos de comunicación en esta área. Ok, buenísimo. Eh, del grupo, digo, les contamos aquí los trabajos que hacemos en las dos estaciones, y la mayoría han sido biólogos, tesistas de licenciatura a través de los años. Después, aquí en el mismo campus se abrió desde el 2005 la licenciatura en Ciencias Ambientales, que es una licenciatura interdisciplinaria, ¿no? Con 6 ejes de trabajo, donde chicas y chicos tienen una formación más integral, ¿no? Desde el principio hay toda esta cuestión de la interdisciplina y el cómo trabajar y cómo eh, tomar en cuenta no nada más la información biológica y ecológica que tienen que entender, sino también la cuestión social, la cuestión económica, la cuestión tecnológica, todo eso. Entonces, en ciencias ambientales, que también hemos tenido tesistas, ya traen mucho de esta formación más combinada y más integral, y en los últimos años, pues nuestros tesistas han venido mucho también de ciencias ambientales. Se abrió en la UNAM también hace algunos años, unos 4 o 5 años, un posgrado en ciencias de la sostenibilidad, ¿no? Y de ahí ese posgrado, una cosa excelente que tiene es que eh, están estudiantes que vienen de muy diversas carreras. Tienes desde biólogos, ingenieros civiles, arquitectos, sociólogos, sociólogas, economistas, o sea,
de todo, inclusive por en algún momento una chica que venía de diseño de modas, ¿no? Y todos, y finalmente, muy interesante, porque cuando ves a alguien que trabaja en diseño de ropa y esas cosas, cómo conecta esa actividad con los impactos ambientales de la industria de la ropa, por ejemplo, con las cuestiones, las implicaciones ambientales, pues es muy interesante, ¿no? Y este posgrado está recibiendo en la UNAM de veras personas de muchas carreras, y el posgrado también es muy interdisciplinario, y los proyectos que hacen van desde cuestiones de veras, como digo, desde cuestiones de seguir estudiando y analizando el maíz en el país, ¿no? Sin maíz no hay país, hasta cuestiones, digo, de ingenieros haciendo cuestiones de ecotecnologías, en fin, entonces vienen, actualmente tenemos todavía, digo, hay mucho interés en biólogas y biólogos, en ciencias ambientales, en posgrado de sostenibilidad, en la carrera esta de manejo de zonas costeras que tiene la UNAM en Yucatán, también cada vez están entrando también traen ya una formación mucho más integral, interdisciplinaria, y están entrando al posgrado de sostenibilidad, ¿no? Ya Adán, el chico que les contaba, él estudió eso, las chicas también, las que estudian los Tuxtlas, vienen de ciencias ambientales, y ya traen una formación muy integral que la verdad es que ayuda mucho y ha aportado muchísimo al trabajo de todo el grupo, de todos los estudiantes, ¿no? Trabajamos también, ahora la otra pregunta de que faltan alumnos de comunicación, ¿es cierto? Creo que esto también desde que hacíamos divulgación de la ciencia y con un montón de colegas que aprecio mucho, que siguen, de los cuales sigo en contacto y sigo también aprendiendo muchas cosas y sigo trabajando, me sigo sintiendo todavía parte del gremio de la divulgación de la ciencia, siempre veíamos que eran muchas personas que venían de las carreras científicas y pocas de las carreras de comunicación, ¿no? Eh, Tengo nada más que decir que recientemente una chica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, de comunicación, entró al posgrado de sostenibilidad, pero con ella, digo, trabajamos con la reserva que está en CEU, en el campus CEU, Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, que tiene una reserva, la Reserva Ecológica del Pedregal, y esta chica hizo una tesis maravillosa, Gabriela Piedra, sobre con el marco conceptual de las representaciones sociales sobre la reserva de alumnos de la carrera de Ciencias Políticas, que están pegados a la reserva, y trabajó también con biólogos, alumnos voluntarios que trabajan mucho con la reserva, y es una tesis muy, muy padre, y también viniendo de comunicación y demás, aportó muchísimo al grupo, y su trabajo aporta muchísimas cosas y otras cosas que para nosotros a veces, digo, son nuevas. Es quien en algún momento tuve también otro chico un colombiano que también venía de la carrera de comunicación, y he tenido en la historia de todos estos años al menos 3 estudiantes así que vienen de comunicación y que realmente aportan muchísimo, ¿no? A los trabajos que hacemos que tienen que ver con cuestiones ambientales, y ojalá se animaran mucho, mucho más a estudiantes que vienen de las carreras de comunicación, porque nos hacen ver otras cosas que nosotros pues sí las leemos por ahí, pero bien, traen toda la formación en comunicación y aportan muchísimo, muchísimo. Entonces, ojalá se animaran más estudiantes a hacer sus tesis o a entrar a los posgrados que vinieran de las áreas de comunicación. Muy bien, Alicia, pues muchísimas, muchísimas gracias. Realmente son numerosísimas las felicitaciones que te mandan todas las personas que están siguiendo en Facebook. Ahí van a estar las preguntas porque las podemos consultar posteriormente. Okay. Y te agradecemos muchísimo a nombre de la Semarnat, a nombre del SECADESU, tu participación nos enriqueció muchísimo, nos devuelve la esperanza de que en la acción colectiva siempre hay caminos por los cuales podemos transitar para contribuir a un mejor mundo. Miguel Ángel te dice, querida Alicia, una felicitación por todo el trabajo desarrollado en esta región a lo largo de los años. Sin duda, ha sido de enorme importancia para las comunidades y para quienes han participado en él.
toda vez que las imágenes plasman un análisis y un aprendizaje conjunto. Verónica Franco dice: felicitaciones por tan importante labor. En lo personal, me gustaría conocer más sobre la metodología de los talleres. Claro. Anaí García dice: muchas gracias por todo lo que nos compartió. Ana Karen Castrejón: muchas gracias, doctora Alicia, por seguir siendo la guía de la comunicación social y la educación ambiental. Lucy Nieto dice: felicidades a la doctora Alicia Castillo por su conferencia, mi admiración por el compromiso social con que siempre ha orientado su investigación, combinando la calidad académica con la vinculación. Gracias a ella y todo el equipo que ha colaborado para compartir con nosotros sus hallazgos y sus materiales. Lorena Martínez: aplausos a todos los estudiantes que han tenido la fortuna de estar con Alicia. Claudia Angélica Gómez Luna: saludos Alicia, son claros ejemplos de un diálogo de saberes que nos enriquece y nos hace pensar en cómo establecemos una relación con la naturaleza y lo que podemos hacer para aprovechar nuestros recursos naturales. Entonces, pues por falta de tiempo no podemos decir todas las preguntas, Alicia, pero de verdad, muchísimas gracias por tu generosidad, por todo lo que nos diste hoy, porque nos has enseñado en poco tiempo lo que has construido a lo largo de muchos años de pasión, de entrega, de conocimiento. Y bueno, pues ojalá que todos los que hoy estuvieron nos puedan acompañar mañana a las 11 en la conferencia del bosque mágico de un pueblo mágico. Muchas felicidades a todos, muchas gracias a nombre de la Semarnat, del SECADESU, y no sé si quieras decir algunas palabras de cierre. Pues no, nada más agradecer, todos los saludos y todo lo que me acabas de leer, colegas y demás. Agradecer al SECADESU la invitación, como te decía, desde que me invitaste, me entusiasmó mucho la idea. Como decía Lorena por ahí, sí, y quizá, todavía mencioné a lo largo de estas charlas una serie de personas, de estudiantes. Hay otros que siguen trabajando en diversos temas actualmente. No sé, otro chico, Enrique, también, porque igual por ahí anda, está haciendo una tesis maravillosa, ¿no? De la relación que por ahí alguien preguntaba justamente de la ciencia con la cuestión gubernamental. En fin, la verdad es que aquí el trabajo es colectivo, o sea, mi entusiasmo y mi compromiso tiene mucho que ver con que hay un entusiasmo y una pasión colectiva, digamos, por lo que hacemos y lo que creemos que podemos hacer y contribuir, y eso es el motor que nos mueve, y ojalá, pues me da gusto que les haya gustado. Aquí estamos, quien quiera escribirnos, aquí estamos, y con mucho gusto, y te agradezco mucho, Teresita, la invitación y toda la organización de estas charlas que están muy productivas en estos tiempos tan especiales, raros y difíciles que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, un saludo a todo mundo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Ana Mariscal dice que si estos materiales impresos están en formato digital para las comunidades. Sí están, hay que tomar en cuenta, muchas de estas comunidades no tienen señal, de teléfono en algunos sitios. El internet, por ejemplo, en Balsapote, por ejemplo, hay señal en la telesecundaria, entonces, y la gente lo que tiene son, en general, teléfonos, ¿no? Entonces, sí podrían acceder a los materiales, pero la realidad es que también, son comunidades donde no hay ni internet en muchas de ellas, tampoco en la costa de Jalisco, señal de teléfono ahí en algunos lados. En estos sitios con quienes hemos trabajado, por eso nos ha importado mucho hacer las cosas impresas y llevarlas, ¿no? Y entregarlas, y las estaciones nos han apoyado también en eso, en distribuir los materiales. Y claro, están los PDFs. Hubo una época en que los 5 libros de la serie de las tierras, los montes y las tierras de la costa de Jalisco estuvieron en la página del municipio de La Huerta, estaban accesibles para personas ahí. Creo que ya cambian los gobiernos y pues cambian las políticas, ¿no? Y entonces, pues sí estarían accesibles si pudieran tener
las vías para entrar y bajar los materiales, ¿no? Ojalá estos sirvan, están a disposición pues para quien quiera bajarlos, consultarlos y usarlos, no hay ningún problema, pueden compartirlos, reproducirlos, hacer lo que quieran, pero en sí en las localidades y en estos sitios donde hemos trabajado, la cuestión es esa, o sea, por eso nos importa hacerlo impreso y por eso vamos y lo llevamos personalmente. Pues muchas gracias, felicidades y nos vemos pronto. Y mañana, entonces, aquí a las 11, los esperamos en la conferencia El Bosque Mágico de un Pueblo Mágico. Muchas gracias a todos. Gracias, Alicia. Sí. Gracias, Tere, y a todo el mundo. Saludos.